Cordial saludo, doctora Nelis Castillo. En esta actividad de la elaboración de un video grupal sobre los paradigmas de la investigación cualitativa, nuestro equipo de trabajo está conformado por las docentes Dorinelsi Velázquez Velázquez, María Nelsi Pérez Duarte y el docente Dumar Elías Ramírez Bautista. En la definición de la investigación cualitativa hemos abordado varios autores, a los cuales llegan a un punto en común como Denzin y Lincoln 2018, donde concluyen que es un enfoque interpretativo y naturalista que busca comprender y explicar los fenómenos sociales, las emociones, los sentimientos, las interpretaciones en un contexto natural, atribuyéndoles significados a la experiencia, a la práctica y a la perspectiva de los participantes, con unas características especiales de comprensión profunda, de contextualización, de perspectiva, datos ricos en descripciones, con inducción, flexibilidad y reflexividad. Su origen no data de un solo punto, sino que es multidisciplinario, con fusiones filosóficas, crisis paradigmáticas, cuestionamientos al objetivismo y emergencia interpretativa. En la filosofía se aborda desde la fenomenología de Husserl y Heidegger, con énfasis en las experiencias vividas y la conciencia subjetiva, desde lo hermenéutico, Dilthey y Gadamer, en arte y teoría interpretativa, que subrayan que es mediada por las preconcepciones, desde la tradición sociológica, viene la importancia de la Escuela de Chicago en 1920, con psicólogos como Robert Park, Burgess, Blumer, que utilizaban las observaciones participantes, las historias vividas y el análisis de documentos de estudio para problemas urbanos, que fue donde se acuñó el término interaccionismo simbólico, que surge de la interacción social. Y desde lo antropológico viene el trabajo etnográfico de Malinowski, Boat y Mead, que se sumergen durante largos periodos de tiempo en culturas para describir y comprender sus prácticas, sus creencias y las estructuras sociales de sus percepciones y desde sus perspectivas. En la evolución y desarrollo desde el año 1940 y 60 hubo un predominio positivista, donde fue marginalizado y no era considerado un modelo científico, estaba en un predominio conductivista. Hacia 1970 y 80 hubo un giro interpretativo, un resurgimiento metodológico, desde la teoría fundamentada de Gleiser y Straun, el estudio de casos de Jin. En 1990, una crisis de representación influenciada por el posmodernismo, reflexividad crítica y el cuestionamiento de la autoridad científica. Ya hacia el siglo XXI hubo una consolidación pluralista, una normalización pragmática, una pluralidad de métodos y la aplicación de la ética y la tecnología. Mi nombre es María Nelsi Pérez Duarte. Les voy a hablar de los paradigmas de investigación y método. Iniciamos por el concepto de paradigma. Podemos decir que los paradigmas encausan todo el proceso de investigación de una manera reflexiva, crítica, profunda, rigurosa y puede transformar realidades en una comunidad o en un entorno. Existen diferentes definiciones que son reconocidas, entre estas el planteamiento que realiza Thomas Kuhn, el cual orienta que los paradigmas guían la investigación científica al definir no solo qué es lo que debe observarse, sino también el tipo de preguntas que debe formularse y las reglas que deben seguirse para interpretar los resultados. Esto quiere decir que es un conjunto de creencias y de valores, técnicas y supuestos que a través de la cual los científicos
entienden el mundo que lo rodea. Existen diversos tipos de paradigmas. Entre esos tenemos los siguientes. En el ámbito de la investigación, los paradigmas juegan un papel fundamental en la forma en que abordamos la realidad y generamos conocimiento. Entre ellos tenemos el paradigma del positivismo. La realidad es absoluta. El paradigma del pospositivismo. La realidad existe pero es imperfecta. El paradigma de la teoría crítica. El realismo es histórico. En la complejidad emergente, la realidad es compleja. El constructivismo, la realidad es construida socialmente. En el paradigma interpretativo, la comprensión de las realidades es primordial. Cuando hablamos de paradigma, también vinculamos allí las dimensiones del conocimiento, las cuales son la ontología, la epistemología y la metodología. Tenemos también que ver que la relación del paradigma va enfocado al método. El paradigma determina el marco epistemológico y el método define el camino procedimental. El paradigma nos da la visión y el método nos da la acción. Para concluir, el paradigma determina qué se investiga, qué es el objeto, cómo se investiga, qué es el método y para qué se investiga, qué es el propósito. Hola, buenos días. Mi nombre es Dorinelsi Velázquez y voy a continuar con la exposición de los paradigmas y métodos en la investigación cualitativa. Desde el paradigma interpretativo, aquí los métodos de investigación se orientan hacia comprender los significados que los sujetos atraen a sus experiencias, prácticas y contextos. Desde este enfoque tenemos los diferentes métodos. Tenemos la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía, estudios de casos, tenemos las narrativas e historias de vida, el interaccionismo simbólico. En síntesis, este paradigma interpretativo emplea métodos que privilegian la intersubjetividad, la descripción profunda y la contextualización de los fenómenos, entendiendo que el conocimiento se construye a partir del diálogo de los actores sociales. Desde el paradigma de la teoría crítica, esta investigación se concibe como un proceso orientado hacia la transformación social y a la conciencia crítica frente a las diferentes estructuras de poder y la inequidad de dominación. Desde esta tenemos los siguientes métodos: investigación acción participativa, etnografía, discurso, estudios críticos y metodologías decoloniales. En síntesis, los métodos del paradigma crítico no son neutrales, se conciben como prácticas éticas, políticas orientadas a la equidad y justicia social y a la transformación de los contextos educativos y comunitarios. Desde el paradigma constructivista parte de la idea de que el conocimiento no se descubre, sino que se construye activamente a partir de la interacción con el entorno. En esto tenemos los métodos de la teoría fundamentada, tenemos estudio de casos, métodos narrativos, la etnografía constructivista y la investigación reflexiva. En síntesis, en el paradigma constructivista se privilegia la intersubjetividad y el análisis inductivo y la co-construcción del conocimiento, buscando comprender cómo los actores educativos construyen significados, identidades y aprendizajes en los contextos. También desde el sustento filosófico tenemos que en la investigación en estos tres paradigmas tenemos las dimensiones, la dimensión ontológica. Aquí se asume que no existe una única realidad objetiva, sino que hay diversas realidades que se emergen de la experiencia. Desde la dimensión epistemológica, el conocimiento se concibe como una construcción intersubjetiva situada e histórica. Desde la dimensión metodológica, el enfoque cualitativo adopta estrategias inductivas y flexibles, abiertas, que permiten al investigador acercarse a los diferentes contextos de los fenómenos sociales.
Desde la dimensión axiológica se asume el papel del investigador desde la parte ética y los valores y la neutralidad que debe tener con respecto a la investigación. Y desde la investigación teleológica, la relación que existe entre entre el investigador y los sujetos de la dimensión no seológica subraya la relación dialógica entre el investigador y los participantes. En el siguiente cuadro hacemos una comparación entre las diferentes dimensionalidades en los diferentes paradigmas. Finalmente presentamos una propuesta orientada a una aplicación de estos métodos. En este caso tenemos la investigación titulada Métodos de formación de competencias socioemocionales y culturales de los docentes en contexto rural y de posconflicto. Abordamos este problema desde las diferentes dimensiones, teniendo en cuenta que estamos en un paradigma interpretativo bajo una metodología etnográfica. El propósito de la investigación es generar un modelo de formación de competencias socioemocionales y culturales en los docentes en contexto de posconflicto, con el fin de que una vez sean formados sean transmitidos a sus estudiantes o que mejoren su práctica pedagógica. Los instrumentos que vamos a utilizar son la observación participante, las entrevistas a profundidad y los diarios de campo. Dentro de los informantes claves tenemos 30 docentes del municipio de Vistahermosa que cumplen el contexto, que están en el contexto rural y en las zonas de posconflicto. Muchas gracias.